La industria de la animación es una de las más difíciles y más duras que existe en la industria del cine. Muchos piensan que trabajar de animador o artista solo requiere tener mucho talento a la hora de dibujar. Pero eso es incorrecto, tener mucho talento es, literalmente, el mínimo requerido. Si uno quiere llegar a triunfar en la animación, por obligación, tendría que trabajar en alguna marca grande, como puede ser Disney o DreamWorks. ¿A qué se debe esto? Los animadores que no están dentro de esto suelen ser explotados laboralmente, tener poca o nula representación en gremios del cine, apenas logran inversiones para realizar proyectos que podrían ser prometedores, limitarse a ser compañías subcontratadas para realizar trabajos baratos o que, cuando logran realizar proyectos propios, suelen tener una estética que tú puedes detectar lo barato que es. No es fácil. Y esto lo podemos ver de una manera simple. Busquen un año al azar, miren las películas animadas que salieron y hagan un balance entre las casas productoras grandes y las minoritarias. Miren el año 2022. Un héroe samurái, la leyenda de Hank tuvo una recaudación de 42 millones y medio con un presupuesto de 45 millones. Hopper, el pollo liebre tuvo una recaudación de 10 millones de dólares frente a un presupuesto de 20 millones, y Unicorn Wars, la que algunos consideran la sorpresa del año 2022 en cuanto a animación. Tuvo una distribución tan limitada en el extranjero que es posible que su recaudación en taquilla fuese de casi 30.000 dólares. Ahora, comparemos con tres de las películas principales de 2022, Minions. El origen de Gru recaudó casi 1.000 millones frente a un presupuesto de entre 80 y 100 millones. El gato con botas. El último deseo recaudó casi 500 millones frente a un presupuesto de 90 millones. Y Los tipos malos recaudó más de 250 millones frente a un presupuesto de entre 69 y 80 millones. Y esto, tristemente, no es nuevo. Y el ejemplo de hoy es una de las muestras de que de poco sirve tener amor y aprecio a un proyecto en esta industria, cuando el nombre del juego es ganancias. Pues, érase una vez, hace mucho tiempo, es posible que en Icebergs hayáis visto esta película. Pues la historia tremenda que os voy a contar ocurrió cuando la animación era joven. Seguro os habéis preguntado el ladrón y el zapatero, ¿qué ocurrió con esta película? Si no, ahora vais a saber lo que pasó. Antes de hablar de la película, hay que hablar del creador de esta película, Richard Edmund Williams. Artista y animador oriundo de Toronto, Canadá, nacido el 19 de marzo de 1933. Este hombre siempre tuvo fascinación por la animación desde que, a la edad de 5 años, vio por primera vez Blancanieves y los 7 enanitos. Hubo un periodo en su vida, entre 1953 y 1955, que abandonó todo el tema de animación, pasando a ser pintor, ilustrador y trompetista en un grupo de jazz en las tierras de Ibiza, España. Durante esos 2 años, creó un storyboard para una animación. Gracias a esto, abandonó Ibiza y se fue a Londres, Inglaterra. Trabajó en la compañía TV Cartoons del también canadiense George Dunning, el director de Yellow Submarine, hasta que, con el triunfo de 2 cortometrajes suyos, The Little Island y Love Me, Love Me, Love Me, logró fundar en 1962 Richard Williams Animation. Pero Richard Williams no hizo ninguna película en esa época. De hecho, la única fuente comercial de su estudio de animación era los anuncios de televisión. Y cuando no eran anuncios, animaban créditos de películas o segmentos animados. En los años 70, empezaría la década con su mayor triunfo. Y es que el especial navideño Un cuento de Navidad, con una duración de 25 minutos, logró ganar el Oscar a Mejor Cortometraje de Animación. Finalmente, en 1977 haría su debut en cines con la película animada Raggedy Ann y Andy, una aventura musical, una adaptación musical del libro Raggedy Ann y Andy y el camello de rodillas arrugadas.
¿Recuerdan lo que dije de la animación independiente? Costó 4 millones, 6 si añades publicidad, y simplemente recaudó poco más de 1 millón. Entrando en los años 80, dirigió el cortometraje El regalo de Ziggy por el que ganaría un Emmy. Y a finales de los años 80 recibió una oferta de parte de dos grandes nombres de Hollywood, Robert Zemeckis, el director de la trilogía de Regreso al Futuro y Forrest Gump, y Steven Spielberg, el director más famoso de la historia moderna del cine. ¿La oferta? ¿Que él fuera el director de animación para la futura quien engañó a Roger Rabbit? Williams al inicio se negó porque no creía que combinar animación con actores reales funcionara, pero Zemeckis y Spielberg le convencieron para aceptar el cargo. Su trabajo en esta película le llevó a ganar 2 Oscars, uno a mejores efectos especiales y otro siendo un Oscar especial por los logros realizados con esta película. No sabría que, por un tiempo, todo sería cuesta abajo. En los años 90, debido a ciertas crisis, acabó con Richard Williams cerrando Richard Williams Animations y yendo, junto a su familia, de vuelta a Canadá. Por un tiempo, se retiró de la animación y se dedicaría a ir a universidades o conferencias para realizar una masterclass de animación. Tras volver a finales de los años 90 a Inglaterra y, combinando lo aprendido y enseñado con la masterclass, publicaría en 2001 su icónico libro El Kit de Supervivencia del Animador, un libro sobre métodos, principios y fórmulas para animaciones desde las clásicas, pasando por stop motion y animación por computadora y llegando al Internet. Este libro es, aún a día de hoy, considerado una obra importante para todos los animadores. En 2008, trabajaría como un artista en los estudios Aardman. Pero no trabajaría para el estudio en sí, sino que usaría los estudios para sus trabajos propios. Sus últimos trabajos fueron un cortometraje de 9 minutos llamado Circus Drawing, el cual fue el que empezó a visionar durante su estadía en Ibiza, y Prologue, cortometraje nominado en los Oscars de 2015, que eran solo los 6 primeros minutos de la que sería una película llamada Lisistrata, una adaptación de la comedia griega de Aristófanes. Nunca se llegó a realizar, pues Richard Williams fallecería el 16 de agosto de 2019 a la edad de 86 años. Ya teniendo idea de quién estuvo detrás de todo esto, empecemos a hablar de la película. El inicio de este proyecto es, cuanto menos, curioso, pues empezó como una comisión. No de ese tipo, cochinos. Déjenme que me explique mejor. En 1964, cuando Richard Williams Animations estaba empezando, Richard Williams descubrió una serie de relatos que contaban con un personaje llamado Male Nasruddin. Un personaje del folclore musulmán datado del siglo XIII que aparece en historias cortas y anécdotas satíricas. Williams, impresionado e interesado por estos relatos, logró ponerse en contacto con Idris Shah, un autor británico de descendencia afgana con enfoque a la espiritualidad, filosofía, psicología y cultura musulmana. Idris había dedicado a buscar y rescatar relatos donde este personaje aparecía. Williams realizó una comisión, traducir y publicar un libro compilando todos estos relatos. En 1965, Idries y Amina Shah, la hermana de Idries, quien también trabajaba como autora y folclorista, trabajaban en traducir los relatos. Mientras tanto, Richard Williams hacía algo aparte, realizaba ilustraciones para el libro. Realizando bocetos y diseños que aparecerían o serían descartados, Richard Williams empezó mentalmente a construir una historia. De repente, el libro ya no era su foco. Su nuevo foco era llevar a Mullah Nasruddin al cine. En 1966, el libro titulado Las hazañas del incomparable Mullah Nasruddin es publicado por Salman y Shuster. Mientras tanto, Williams habla con Idries sobre la posible idea de realizar una película sobre Nasruddin. Finalmente, logra convencer de que se realice la producción, con la familia Shah abogando por la producción de esta película. Oficialmente, la producción empieza en 1967, bajo el título de El increíble Nasruddin. En este momento el reparto era de gran calibre, con actores como Denzel Price, Donald Pleasence, Sean Connery y Anthony Quayle.
Pero antes de continuar, hay que mencionar unos factores. El primero es que no había nadie dando dinero a Richard Williams. Hablando de fondos, no tenemos fondos. Aun si la familia de Irish abogaba por esta película, el dinero ofrecido venía a cuentagotas. Mucho del dinero de la producción de esta versión vino de los otros trabajos que Richard Williams Animations hacía. Esto quiere decir que la producción era lenta. Segundo, debido al reducido presupuesto, esto ocasionó muchos cambios en la misma producción, siendo los más destacables la animación y los diseños. Pónganse en el contexto, los años 60, la época hippie, la era de The Beatles, The Who, Rolling Stones, Pink Floyd. Era una época abstracta, ruidosa y colorida. Y este efecto se vio incluso en la animación, que pasó de querer imitar el realismo y estilismo de Disney a buscar una identidad propia dentro de lo abstracto y colorido. Es decir, la animación se había unido al movimiento hippie, querían ser rebeldes, romper las reglas de la sociedad y que los padres habían impuesto, y abrir puertas a un nuevo modo de vida. El mundo no sabe de este proyecto hasta 1968. La International Film Guide es una publicación anual que ofrece información desde dentro del cine internacional, ofreciendo detalles sobre la producción, distribución y exhibición de películas en diferentes países del mundo. En la edición de 1968, cuando empezó a destacar por cosas como los créditos de Golfus de Roma y la carga de la Brigada Ligera, Williams fue entrevistado para esa edición, donde destacó que estaba trabajando en la primera de la que serán varias películas basándose en historias mostrando a Nasruddin. En la edición de 1969 se reveló que el jefe de animación era Ken Harris, legendario animador de la época de oro de la Warner, y al dibujante Ron Nesbitt como diseñador de fondos, conocido por sus diseños que engañaban al ojo, creando ilusiones ópticas. En 1970, se cambia el título de El impresionante Nasruddin a El bobo majestuoso y se discutió una posible distribuidora para la película, British Lion Films, quienes distribuyeron películas como El Señor de las Moscas de 1964, Doctor Who, Los Daleks invaden la Tierra de 1966. El hombre de mimbre de 1973 o El hombre que vino de las estrellas de 1976. También, este año destaca por dos motivos. El primer motivo fue mostrado en el episodio 45 de One Paradise. One Paradise fue un programa emitido entre 1967 y 1984 que, a modo de documental, entrevistaba personalidades británicas y el tema que les fascinaba. El episodio 45 fue para Idris A. En ese episodio se mostró la única animación que sobrevive de esta versión. Has admitted going around saying such wise men as these are ignorant, irresolute, and confused. El segundo motivo, Richard Williams Animations empezaba a ver que el dinero escaseaba por atraso de pagos o falta de pedidos. Debido a eso, en 1970 aceptó un trabajo, que era hacer un cortometraje de media hora sobre un cuento de Navidad. Este proyecto mostró dos cosas. Por un lado, no sabía gestionar sus proyectos, pues tuvo dificultades para ajustarse a la fecha límite y al presupuesto. Y necesito que recuerden esto, porque será una constante en su carrera y algo importante en esta historia. Por otro lado, demostró que era alguien extremadamente talentoso, pues este cortometraje se mostró en cines y en televisores para las Navidades de 1971 y para 1972. Richard Williams ganó el Oscar a Mejor Cortometraje de Animación. Este fue el punto que pudo haber cambiado todo. Pues gracias a esta nueva popularidad, Richard Williams recibió una oferta de Paramount para ayudar a completar la película, ahora llamado simplemente Nasruddin. ¿Qué ocurrió? Amin Asa, viendo que Richard Williams iba a dejar el proyecto lejos de la familia Asa, empezó a decir que los relatos de Nasruddin pertenecían a ella y que si querían la autoría de los relatos, el 50% de las ganancias irían a ella, o si no denunciarían por cuestiones de copyright. Debido a eso, Paramount abandonó la oferta.
Y esto, sumado a previas sospechas de que la familia se estaban usando esta película para cuestiones económicas no favorables. Circunstancialmente, un productor podría ganar más dinero con un fracaso que con un éxito. Richard Williams decidió abandonar Nasruddin. La familia tomó todo lo que pudo del proyecto, incluyendo horas de animación casi finalizada, pero no se quedaron con un elemento que calmó parcialmente a Richard Williams: los personajes y sus diseños. Así que sí, esto fue el inicio no oficial de la película. Un preludio que duró casi una década. Finalmente, dejando a la familia atrás, en 1973 Richard Williams empezaría a encargar conceptos y tratamientos de guión para conseguir realizar este proyecto. El más afortunado se llamaba Ten Tack, que iba alrededor de un torpe zapatero llamado Tack. El guión inicial no llegaría lejos, pero gracias a reescrituras entre Richard Williams y su esposa de aquel entonces, Margaret French, lograron introducir a varios personajes que Williams encontraba interesantes para la historia. Entre ellos, un rey perezoso, un ladrón mudo y el malvado visir, entonces llamado Amwar y que pasaría a llamarse Zigzag. También expresó su visión de este proyecto, que era una película épica animada de 100 minutos en Panavision dibujado a mano por miles y una película muda con un montón de ruido. Esto último se debe a que ya en este punto de la historia, ya visionaba que el zapatero y el ladrón serían personajes mudos, con la gesticulación hablando más que diálogos. También, en este punto, Ron Esper había dejado el proyecto, y sería reemplazado por el ilustrador Harold O'Kane, el cual se mantendría mucho de su trabajo en esta película incluso después de su fallecimiento. También se empezó a ver otro patrón, y esto confirmado por el jefe de negocios Carl Gover: Richard Williams no sabía controlar el dinero. ¡Sin nada de dinero! ¡No hay animación! Williams tenía mucha tendencia a usar cualquier dinero ganado por los anuncios u otros proyectos en su película. Pero no era en solo hacerla, sino en hacer y rehacer escenas hasta que Williams logrará llegar a la escena tal como él la veía en su mente. Esto causaba que, constantemente, faltase dinero en el estudio, retrasando la película, ahora bautizada como Érase una vez. Para 1974, la película solo era un proyecto secundario, enfocándose en cualquier otro proyecto menor que pudiese proporcionar dinero a corto plazo. Porque otro enemigo de Williams era su propio orgullo, él no quería enfocarse en otro proyecto grande que no fuese su propia película. Carl Gover llegó a decir que Williams rechazó proyectos de gran envergadura, como una película del oso Rupert producida por Paul McCartney o un proyecto personal hecho por Stevie Nicks, vocalista de Fleetwood Mac, por solo querer enfocarse en su proyecto. Incluso llegó a perder una propuesta de financiación del Banco Real de Canadá por el hecho de que él quería hacer una película de 120 minutos en vez de 96 minutos. Esto cambiaría en 1975, cuando recibió una propuesta de dos productores de Broadway, hacer una película musical sobre Raggedy Ann y Andy. Williams finalmente aceptó este proyecto, más interesado en el hecho de que podía trabajar con Joe Raposo, compositor americano famoso por su trabajo en Barrio Sésamo y haber creado su icónica música de inicio además de otras canciones icónicas de la serie. Pero también otro interés es el hecho de que podría sacar mucho más dinero con su trabajo en una película y la reputación que ésta podría dar. Solo que no contó con diferentes problemas que vendría de hacer esta película. Por ejemplo, la mayor parte del tiempo tendría que estar en Estados Unidos para supervisar el trabajo en un estudio en Los Ángeles y otro en Nueva York, en vez de estar en Inglaterra para trabajarlo desde su estudio. También otro factor fue que Williams, aun siendo el director, tenía poco control creativo sobre la película pues la editorial de los libros originales era quienes decían qué se hacía, cómo se hacía y por qué se hacía. Simplemente el trabajo de Richard Williams era supervisar la animación y que ésta se hacía con el tiempo y el dinero indicados. No le pudieron dar la tarea a una persona menos indicada. Pues, como pasó con su cortometraje, esta película sufrió problemas, no iba al ritmo que la productora indicaba, pues se tuvo que atrasar 3 meses su estreno por los continuos retrasos, y se estaba gastando más dinero del planeado.
Considérenlo de esta manera, el presupuesto original era de 1.75 millones de dólares. Cuando acabó la película, había aumentado a 4 millones. Esto llevaría a que Williams fuese despedido en las fases finales de producción para ser cambiado por el animador Jerry Patterson. Y la película fracasó en taquilla y parcialmente en crítica, solo con su animación siendo uno de sus puntos más fuertes. Seguramente por culpa de Williams y su pobre autocontrol, pero eran los 70s. No se tenía tanto conocimiento de la producción de una película salvo que estuvieras muy dentro del mundo de la animación o estuvieras suscritos a revistas y fanzines enfocados a la animación desde adentro. Por lo que Williams logró algo más simple, que su trabajo de animación fuese elogiado y reconocido alrededor del mundo. Esto ocasionó que su nombre fuese más sonado alrededor del mundo. Y en los años 70, el estilo de Disney estaba obsoleto y sin rumbo después de la muerte de Walt Disney, la época hippie había abierto puertas a otro tipo de animación, y es que gente como Ralph Bakshi era la comidilla de la animación. La gente empezaba a producir animaciones más maduras y a distribuirlas, incluso exportándolas de otros países como Francia o Japón. Y esta nueva ola finalmente abriría la puerta a la financiación para Richard Williams. O eso es lo que él esperaba. Se dice que el boca a boca llega más lejos de lo que uno cree, y este puede ser un caso que lo demuestre. 1978, y Carl Gover recibe una llamada de un hombre importante, pues este hombre había oído sobre este proyecto y quería financiarlo para promover la cultura islámica alrededor del mundo. ¿Ese hombre? Albert Einstein. Digo, Mohammed bin Faisal Al Saud. Por nombre, este señor no os sonara nada, pero en vida fue el hijo del primer ministro y rey de Arabia Saudí Faisal bin Abdulaziz Al Saud, y un empresario bancario que fundó varias compañías bancarias internacionales caracterizadas por usar la banca islámica. Es decir, este hombre tenía dinero. Mucho dinero. Algo perfecto para Richard Williams. Mohammed acordaría lo siguiente, financiaría la película, pero primero pasarían por un periodo de prueba, en el que animarían 10 minutos para observar el trabajo desarrollado. A cambio, él tendría el 5% de las ganancias en taquilla y los derechos de distribución en Oriente Medio. Se aceptó el trato y Richard Williams, con un presupuesto de $100,000, tiene que animar 10 minutos de película. ¿La escena escogida? La escena de la máquina de guerra, conocida por ser una escena compleja de animar y extremadamente costosa. Pero con $100,000 para solo enfocar todos los esfuerzos en esta escena, nada podría salir mal. Qué triste es la realidad a veces. Tenían un tiempo límite de 10 meses para hacer la escena. Cuando pasaron los 10 meses, Richard Williams y los animadores no la habían terminado, pues estaban reanimando diferentes tomas. Y esto también repercutió, pues también necesitaban más dinero. ¿Se acuerda otra fecha? Tampoco se termina para esa fecha. Esto preocupó a Mohammed, haciendo que en el verano de 1979, el príncipe junto a su familia volaran a Londres para ver una proyección de la escena que, para más INRI, aún seguía sin completarse. Pero ocurrió una sorpresa, la proyección fue bien recibida por todos aquellos que la vieron, incluido el príncipe Mohammed bin Faisal Al Saud. Para finales de 1979, al fin la escena se completa. Pero para inicios de 1980, los abogados del príncipe envían un mensaje diciendo que debido a los continuos atrasos y la inflación del presupuesto, Mohammed bin Faisal Al Saud se retiraba del proyecto. Presupuesto original, $100,000, presupuesto final, $250,000. Esto ocasionó que Carl Gover dimitiera de Richard Williams Animations, pues sabía que esta siempre sería una constante, Williams jamás se ajustaría al presupuesto y a las fechas indicadas. Llegan los años 80, atrás se va quedando muchos de los tópicos de los años 60 y años 70 para adentrarse a nuevas experiencias.
Japón empieza a pisar fuerte y a tomar cierto control sobre el cine de animación con un nuevo estudio pisando fuerte. Estados Unidos tiene problemas realizando películas de animación que logren ser éxitos y su propia identidad, aunque sí salen varios clásicos. En 1980 se estrena El Rey y el Pájaro, otra película que se merece su propio video por su historia detrás de cámara, y lo más importante, la televisión empieza a tomar más control de la animación. Filmation y Hanna-Barbera puede realizar animaciones baratas y capaces de vender juguetes a los niños desde la comodidad de sus casas, así que, ¿cuál es la necesidad de llevarlos a ver dibujos al cine? Así es, los inicios de los años 80 fueron un boom para muchos campos del cine, pero para la animación ese boom no fue para expandirse sino para herirlo. Poco a poco, Richard Williams empieza a tener muchos más problemas para encontrar inversores para su proyecto. Solo logra un trato. Lena Tabori propone la producción de un especial navideño del personaje de tiras cómicas Ziggy. Este especial, llamado Ziggy's Gift, consigue darle a Richard Williams un Emmy. Y poco más. De hecho, casi lo más relevante durante años es que el canal Thames produjo un documental para televisión sobre Richard Williams llamado Richard Williams y el ladrón que nunca se rindió, pues el título de la película había cambiado ahora a El ladrón que nunca se rindió. En 1984, consiguió una ligera ayuda gracias a Gary Kurtz, productor que financió Star Wars, El Imperio Contraataca y El Cristal Oscuro. Dio una ligera ayuda financiera y ayudó a promoverlo para conseguir otros inversores o productores, pero en una época en la que la animación estaba en capa caída, no llegó lejos esta asociación. En 1986, finalmente una gran ayuda llegó bajo el nombre de Jake Aberts, productor de cine de gran calibre. Había trabajado en grandes producciones como Carros de Fuego, Gandhi, y Una habitación con vistas. Y lo más importante, había trabajado en películas de dibujos animados como Watership Down o Los Perros de la Plaga. Este era un buen nombre para esta producción. Y empezó bien, pues Aberts invirtió 10 millones en esta película. Esto finalmente permitió un tiempo de relajación para Richard Williams para empezar a trabajar mientras buscaban una productora que quisiera invertir, inversores y distribuidora, con el viejo título de Érase una vez, volviendo. Para eso, realizaron un demo reel con 20 minutos de duración con animación de la película para mostrar a inversores. Estos 20 minutos consistían en la animación de la máquina de guerra, pruebas en lápiz, pruebas tintadas y animatics. Este demo reel se mostró en el rancho Skywalker, la zona de trabajo de George Lucas, para que el amigo y mentor de Williams, Milt Kahl, pudiera observar la evolución de su amigo. Poco sabía Williams y Aberts que ese demo reel acabaría siendo visto por nada más ni nada menos que Steven Spielberg, quien se quedó impresionado por el nivel de trabajo. Spielberg mostraría esto a Zemeckis y llegarían a un consenso. Richard Williams debía ser quien dirigiera la animación para quien engañó a Roger Rabbit. ¿Recuerdan algo que dije al inicio? Al inicio se negó porque no creía que combinar animación con actores reales funcionara, pero Zemeckis y Spielberg le convencieron para aceptar el cargo. Pues lograron convencer a Williams de una manera simple. Disney y Spielberg se encargarían de ayudar con la distribución de la película. Y, cómo no, otra vez la historia se repitió por su orgullo y falta de autocontrol. La producción de Quien engañó a Roger Rabbit fue trasladada a Inglaterra porque Williams se negaba a irse a Los Ángeles. Y, de nuevo, la producción sufrió constantes subidas de presupuesto, superó los originales 30 millones originales de presupuesto para alcanzar 50 millones. Pero la película logró llegar a cines a tiempo y recaudó más de 350 millones de dólares. No solo eso, sino que dio el empujón en popularidad que Disney había perdido durante los últimos años en el cine. Además, logró en una sola noche 2 premios Oscars por los efectos visuales y el logro impecable que hizo con esta película, combinando de manera magistral animación con actores reales. Fue una noche mágica, pensando que todo iba viento en popa, que poco duró. Aquel trato con Spielberg y Disney de ayudar con la distribución de la película acabó cuando la asociación entre Spielberg y Disney se rompió. Disney quería promover a Roger Rabbit como la nueva mascota de Disney, con una gran influencia en cortometrajes, cameos y presencia constante en Disneyland y Disney World,
Pero solo Disney tenía el 50% del control del conejo, con ese otro 50% perteneciendo a Spielberg por medio de Amblin Entertainment, quien tenía que dar siempre el visto bueno a todos los proyectos que Disney quisiera hacer con Roger Rabbit. Esto acabó en causas legales, que llevó a que Spielberg y Disney jamás volvieran a trabajar juntos a día de hoy. ¿Y qué pasó con Williams? Disney decidió enfocarse más en sus propias producciones, con La Sirenita casi lista para 1989. Y Spielberg decidió fundar su propia división de animación en Londres, Inglaterra. No, esa no. Así es, antes de DreamWorks, hubo un intento por parte de Spielberg de hacer su estudio de animación. Solo realizaron 3 películas: Fievel va al oeste, Rex, un dinosaurio en Nueva York, y Balto. Después sería absorbida por DreamWorks y ya conocemos cómo continuó eso. Donkey. Así que Williams se había quedado como estaba al principio, sin distribuidora, sin inversores y poniendo a prueba la paciencia de quienes apoyaban este proyecto. Su esposa de aquel entonces, Imogen Sutton, propuso buscar inversores europeos. Carroll Williams recibió a alguien en la puerta que cambiaría a todo, con Williams esperanzado de que esta vez el cambio no fuese a mal. Y razón tuvo, no fue a mal. Fue a peor. En la parte anterior dije que los inicios de los años 80 fue una de las épocas más bajas para el cine de animación para Estados Unidos. Pero finales de los años 80 fue otra historia. ¿Llegaron al cine quién engañó a Roger Rabbit? En busca del Valle Encantado, La Sirenita y Akira, que tuvo un doblaje en inglés tan solo un año después de su estreno, en una época en la que el anime no se exportaba. Ahora la animación para el cine estaba en auge, absorbiendo un espíritu que se expandiría en los años 90 con la era del renacimiento para la animación. Obviamente, todos querían subirse a la moto, pero había una que estaba coja para eso: Warner Bros. Sí, la legendaria casa que creó a Bugs Bunny, el Pato Lucas y todos los Looney Tunes apenas producía y distribuía películas animadas. De hecho, la última película producida por la Warner fue El Pato Lucas en El Pato Cazafantasmas para 1988, que no era ni película en sí, sino una excusa de trama para colocar 11 cortometrajes de los Looney Tunes y hacerlo pasar por una película. No tenían películas para producir ni para distribuir, pero querían subirse a esa moto costara lo que costara. Pero entonces escucharon sobre la película sin fin que Richard Williams, el hombre que recién había ganado 2 Oscars tan solo un año atrás por la película que empezó esta nueva ola de animación, y pensaron ¿por qué no? El estudio de Warner Bros. Contactó con Richard Williams y demostró su interés en proporcionar dinero y la distribución para su película, incluso ofreciendo un presupuesto de 20 millones solo para el marketing. Williams y Everts aceptaron ese trato, junto a fondos conseguidos por inversores japoneses, y así la película entraba en una auténtica fase de producción. Pero Williams aceptó lo que se conoce como un trato de recogida del negativo. ¿Qué es un trato de recogida del negativo? Un estudio de cine accede a adquirir una película por parte de independientes en una determinada fecha por un determinado precio. A cambio, el estudio recibe derechos de distribución doméstica y /diagonal o internacional, además de compartir las ganancias de la recaudación. Este trato era para que la película fuese entregada a finales de 1991 para poder competir con la película que Disney estaba produciendo sobre tierras árabes. ¿Habéis notado cuál es el problema? Warner Bros. Quería que Richard Williams hiciera una película para una fecha concreta con un presupuesto predeterminado. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? No había empezado y ya pintaba muy mal. Y peor fue cuando Williams tomó la decisión de reanimar escenas de la película que sentía que algunas partes las sentían obsoletas y podía mejorarlas y añadir escenas nuevas. Solo para hacernos a una idea,
había escenas que daban la percepción de tridimensionalidad pero que tenían que ser animadas únicamente a mano. También estaba el caso de que ya no tenía apenas animadores trabajando. Muchos eran veteranos que ya habían fallecido o eran incapaces de continuar, o habían abandonado ese proyecto de manera permanente. Por lo que Williams reclutó a los mejores animadores y artistas recién graduados de Europa y Canadá para que trabajaran en esta película como freelancers. Es decir, trabajar por el mínimo pero a máxima potencia, y agradece que estás trabajando para mí. Pero esta vez, Williams no tuvo la última jugada. Warner hizo un trato con una compañía llamada The Completion Bond Company para obtener un seguro con garantía de finalización. Esta garantía decía lo siguiente: si para 1991 esta película no está completada, Warner tomará la película para que nuestro equipo la finalice. En ese momento, Williams sintió el verdadero terror. Ahora todos los animadores trabajarían bajo la verdadera presión. Se implantó una jornada de 60 horas diarias, que se puede traducir como 12 horas de lunes a viernes, u 8 horas y media de lunes a domingo de manera continua, para que la película acabase a tiempo y con la perfección que Williams exigía. Pero no todos podían trabajar bajo esa presión o no podían alcanzar las exigencias de Williams, lo que ocasionó que cientos de animadores fuesen despedidos. Y así siguió durante 1989, 1990 y gran parte de 1991. Finalmente, llegó 1991. La película seguía sin estar terminada. You failed! Williams decía que el 85% de la película estaba completado y que, a lo sumo, solo necesitarían 6 meses para completarla finalmente. Para Warner, esto no era bueno porque no había tráiler, no había pósters y no había marketing. Es por eso que contactaron con The Completion Bond Company, y este envió al hombre que condenó este proyecto y el diablo mismo, Fred Calvert. Fred Calvert tiene la mala fama de ser reconocido como uno de los peores productores en cuanto a animación. Solo produjo un par de series animadas en los años 60 y años 70 y unos segmentos animados para Barrio Sésamo, que, de por sí, ya tenían una animación terrible y barata. De hecho, su producción más famosa fue una serie de animación protagonizada por el legendario boxeador Muhammad Ali y desprende mucho de esa animación extremadamente barata. Y ese fue el primer error: mandar a Londres a un hombre que solo quiere hacer algo barato y rápido, a ver una película de Richard Williams, quien hace cosas mediante perfección, tiempo y talento. Y desde un inicio quedó claro que Fred Calvert no respetaba ni en lo más mínimo a Richard Williams, pues la primera conclusión y el mensaje que envió a Warner fue que la película iba demasiado atrasada, se había pasado del presupuesto y gran parte eran escenas inconexas sin ninguna narrativa. Para ganar tiempo debido a ese ataque, Williams empezó a enviar secuencias que tenían hechas o que tenían de versiones pasadas para ganar tiempo en terminar la película y mostrar claramente a Warner que no iban atrasados. Fue lo suficiente como para que Warner pidiera una última cosa, un work print, una versión en bruto de la película, añadiendo escenas que faltan efectos, color, tintado o directamente ser animadas. Esto es para que los inversores vieran el producto. Y lo realizaron, una work print que será mucho más relevante en el futuro. De hecho, se llegó a ver que la película estaba legítimamente casi completada, con solo algunas escenas vitales a falta de terminar. Y se proyectó esta versión en 1992. Y fue la gota que colmó el vaso. Los inversores y ejecutivos de Warner no solo perdieron la fe con el proyecto, sino que directamente no querían volver a saber de esta película nunca más. Jake Aberts, el hombre que salvó este proyecto, también perdió fe con ese proyecto y abandonó el proyecto. ¿Los inversores japoneses? Japón entró en una crisis económica que duró de 1991 hasta 2003, por lo que tenían que abandonar. Y lo peor que podía pasar, pasó. The Completion Bond Company pagó a Warner en base al seguro por la inversión perdida y esta compañía tomó el control completo de la película, con Fred Calvert tomando el mando y despidiendo a todos de la producción. Entre los despedidos, Richard Williams.
Así es, un proyecto que Williams trabajó por más de 3 décadas había sido arrebatado de sus manos y cedido a una compañía que solo quería la película como la garantía por incumplir un trato. Williams había perdido. Cerró su estudio y abandonó el mundo de la animación por un largo tiempo. Lo único bueno es que nunca llegó a ver lo que le pasó a su película. ¿Por qué? ¡Oh, Dios mío! Dejadme que diga algo desde un inicio. En esta historia aparece involucrado uno de los mayores cerdos que Hollywood ha permitido que se dé a conocer, y aunque odio a ese cerdo y espero que un día acabe en una marmita con aceite en el infierno, jamás será capaz de superar el asco que le tengo a Fred Calvert. Recibió una oferta de Creative Capers Entertainment, la casa animadora de Tom y Jerry, la película, para completar la película con asesoramiento de Terry Gilliam, pero Fred Calvert no quería porque buscaba una que fuese barata. Además, mentía como un bellaco, pues siempre estaba diciendo que odiaba cortar esa animación hermosa, pero no había historia. Pero es mentira, pues Fred Calvert nunca quiso respetar en lo más mínimo el legado de esa película. Es más, hizo multitud de cambios que atrasó la producción de la película. Tuvieron que reanimar diferentes escenas pues ahora querían que el zapatero hablase, querían números musicales al más puro estilo Disney y se mandó a que compañías subcontratadas de animación terminaran el proyecto. Mandaron a que una película cuya estética era su valor más fuerte fuese animada en Taiwán y Hungría por compañías que hacían animación para televisión. Para resumir, hizo control de daños, pues el que haya visto el workprint, veía que había una historia bien contada, que estaba casi terminada y que solo necesitaba terminar escenas concretas. Fred Calvert no quería verse como el malo de la película, él quería verse como un héroe caído que hizo lo mejor que pudo, pero Calvert sabía lo que estaba haciendo y, además, lo hacía con todo el gusto. Para 1993, la película finalmente está completada. Pero ya no es la película de Richard Williams, ahora es un pastiche entre la fórmula de Disney, la fórmula de Williams y la fórmula de lo comercial del momento. Lo único bueno de que esta versión fuese terminada es que logró que The Completion Bond Company acabara en bancarrota y cerrando. Por lo que, Fred Calvert. La versión de Richard Williams duraba 90 minutos. Entre cambios pedido por Calvert, corte de escenas y añadiendo otras escenas, se perdieron 18 minutos de esos 90 minutos, pero se añadieron 9 por todos esos cambios, logrando la duración final de 81 minutos. Lo curioso es que esta película consiguió una distribución limitada en 1993 por parte de Allied Filmmakers y Majestic Films, compañías de Jake Aberts, el antiguo productor de esta película. Solo se distribuyó en Australia y Sudáfrica con el nuevo nombre de La Princesa y el Zapatero, sin lograr nada relevante en esos países más que una distribución en VHS para Australia en colecciones familiares. Pero eso inspira lo suficiente para que Calvert intente encontrar a un distribuidor para Norteamérica, solo para que todas las puertas se le cierren en su cara. Salvo una. Y es que muchos hemos oído de hacer un trato con el diablo, pero creo que este es un caso en el que podemos decir que el diablo hizo un trato con el diablo, o como prefiero decirlo yo, un cerdo hizo un trato con otro cerdo. Pues ese trato fue con Miramax, la compañía de Harvey Weinstein. Sí, Fred Calvert dio los derechos de distribución de la película a uno de los hombres más infames de Hollywood, quitando el hecho de que es un cerdo desagradable que tendría que estar a una distancia de 50 kilómetros de cualquier mujer. Este caso viene de su faceta como distribuidor. Para Weinstein solo podía ser de dos clases, o eras Tarantino, o eras del Toro. Si eras Tarantino, es que Weinstein te quiere, hará todo lo que tú quieras y te asegurará el éxito. Si eras del Toro, es que no seguías las pequeñas exigencias que él te pedía. Estás arruinando su película y te joderá distribuyéndola más tarde. Y para Weinstein, El Zapatero y el Ladrón era del Toro. No era una producción que él pudiera sacar al cine así como estaba. ¿Qué hicieron? De los 81 minutos que duraba la película, cortaron y montaron la película para que durase 72 minutos,
Y cambiaron las voces elegidas por Calvert para poner a actores reconocidos, como Matthew Broderick, que era la voz de Simba en El Rey León, o Jennifer Beals, que era Alex en Flashdance. Esta versión ahora se llama Arabian Night y finalmente sería estrenado en 1995 en solo 510 cines y sin publicidad alguna. Solo llegó a recaudar $320,000. ¿Su presupuesto? Oficialmente se data de $24 millones. ¿Y en crítica? Tachada de mediocre para abajo. Los críticos odiaban los números musicales, odiaban las nuevas voces añadidas y eran capaces de notar el cambio de calidad entre una escena hecha por Richard Williams y una escena encargada a One Film Productions. Y hasta aquí llegó la historia de esta película y el cómo acabó. Un final de mierda, como en la vida. Y un lento fundido a negro. Un momento. Yo creo que hay tiempo para un actito más. En realidad, hay una noticia buena con esta película. Su workprint fue filtrado en su día, pasando de mano en mano entre entusiastas de la animación en VHS. Una de estas versiones llegó a las manos del director independiente y artista Garrett Gilchrist y quedó fascinado con el workprint. Él sabía que la película estaba ahí, pero no estaba completada. Por lo que usando el workprint y una copia japonesa en DVD de la versión de Miramax, montó una versión que estrenó en 2006 llamado The Recoupled Cut. Esta versión tuvo revisiones en 2006, 2008, 2013 y 2023. En 2008 se añadió 21 minutos recuperados de una rara copia en 35 mm con 49 minutos de película. En 2013 se añadió 30 minutos de película restaurada por Gilchrist y se presenta en Full HD. Y este año, 2023, está buscando finalizar este proyecto, con animadores expertos finalizando muchas de las tareas a medias que quedó con esta versión. Lo mejor de todo, está disponible en YouTube todas estas versiones, e incluso versiones con subtítulos en español. Lo curioso es que Richard Williams nunca vio ninguna de estas versiones. Muchos piensan que es porque no podían aceptar que alguien tocara su proyecto personal, pero creo que en lo personal es porque no quería volver a subirse a ese rodeo. Esto lo pienso pues si reconoció el esfuerzo que Gilchrist ha hecho y cómo este ha ayudado a que la reputación de la película se haya restablecido una vez más. Con esta película, no hay ningún ganador. Richard Williams perdió un proyecto que le tomó casi media vida hacer por 3 problemas suyos: orgullo, perfección y falta de gestión. Su orgullo impidió que pudiera enfocarse en otros proyectos que pudo haberle ayudado económicamente para continuar financiando la película. Su perfección hizo que cualquier dinero que tuviese para hacer esa película se esfumara rápidamente, pues siempre estaba haciendo cambios o rehaciendo escenas completas. Y su falta de gestión hizo que nunca se ajustará a las fechas de entrega y presupuestos. En la industria del cine, esto último jamás es bien recibido por casas productoras e inversores. Son personas que, aunque pueden tener casi siempre decisiones muy cuestionables, al final del día invierten mucho dinero y se juegan a no recuperar ese dinero o recuperarlo con solo unas míseras ganancias, lo que hace que sea al final una pérdida de tiempo. Vivió para ser famoso y admirado en el mundo de la animación, escribir el libro más importante de la animación y volver a tener una nominación a los Oscars, pero este proyecto tristemente nunca podrá acreditarlo como suyo. Fred Calvert pasó a producir películas de serie B y bajo presupuesto y documentales malos. Se quedó como lo que siempre fue, una rata oportunista que siempre buscó hacer la producción más barata. Harvey Weinstein abandonaría en 2005 Miramax junto a su hermano para fundar The Weinstein Company y, bueno. Si visteis las noticias desde 2017, sabréis qué ha sido de este asqueroso cerdo inmundo.
Sobre la película, yo por hacer este video he visto la versión Recoblet de 2013. Hay que recalcar que esta película animada no es algo de Disney, no tiene números musicales, acción constante o diálogos chistosos constantes. Es bastante anti-Disney en ese aspecto. Pero, sobre el punto de si es una película majestuosa. En mi humilde opinión, sí. Esta película está hecha para ser contemplada. Los diálogos son reducidos para dejar que la animación en sí hable por ella. Sus visuales son atractivos e hipnotizantes, con varias escenas que algunos se preguntaría si es posible hacerse sin animación 3D. El diseño de personajes es perfecto, pues son fáciles de recordar y lo suficientemente icónicos como que, con solo la silueta, tú puedas reconocer cuál es cada uno. Además de que cada uno tiene un lenguaje corporal que añade personalidad a su ser. Tiene una historia, fácil de seguir y que se concluye sin ninguna complicación. No necesita números musicales, pues esta versión sabe introducir sus personajes sin necesidad de dar muchos detalles. Solo lo justo y lo necesario para que tú los conozcas, pero para que la película tenga su espacio para desarrollo. Pero no es perfecta, su historia es fácil de seguir, pero es un cuento de hadas extendido a hora y media de película, y aunque la película es gloriosa de ver, tiene un ritmo lento, por lo que alguien que no esté preparado puede aburrirse o impacientarse. Pero eso lo hace más bello, no es perfecta, pero es honesta en su intención y proyección, no buscando ser comercial. Es imperfecta, pero de una manera que se prefiere. En mi opinión, es una obra maestra de la animación, posiblemente algo que hubiese inspirado a una generación entera de animadores en Europa y Japón. Y es por eso que agradeceré de por vida el trabajo hecho por Garrett Gilchrist. Recomiendo su visionado y que esta historia no merezca ser olvidada. Es muy fácil decir que Richard Williams trabajó por 30 años en hacer una película y que fue mala cuando salió. Pero no es tan fácil pararse a ver por qué salió así de mal. Y hasta aquí llego yo con la historia de El ladrón y el zapatero. Tristemente hay cosas que posiblemente me he perdido, pues una de las fuentes es un documental llamado La persistencia de una visión y que no he podido encontrar para verla. También hay elementos que he omitido porque no aporta a la historia de la producción o porque su información es escasa, como personajes eliminados, ideas descartadas o las amenazas realizadas por unos de los hermanos de Idris Shah que llevó a una amenaza falsa de bomba en Londres. Pero bueno, no siempre se sabe todos los detalles en todas las historias. Aunque me siento orgulloso del esfuerzo que he puesto en todo este proyecto y su resultado final. No sé si será uno de los vídeos más completos que hay sobre la historia y producción de esta película, pero estoy seguro que soy uno de los pocos de habla hispana que se ha atrevido a indagar en la historia de esta película, y no contentarme con solo decir tuvo mucho tiempo, y Williams simplemente sacó una película mala. Y hay muchas más películas así. Películas malas que muchos odian, pero siempre apuntan su odio a una persona, ignorando muchas veces que, detrás de una película, hay mucha gente que controla la película y que suelen ser ellos los que obligan algunas de las peores decisiones. Espero poder ir preparando pronto un nuevo video hablando sobre cosas así. Existen muchas películas cuya historia de producción desconocen mucha gente y que sorprendería a todos si se les da la oportunidad de verlo. Si tienen interés, dejaré todas las fuentes de investigación en la descripción. Suscribiros, pues además hago shorts diarios sobre productos que fueron más populares en otros países que en su tierra natal. Denle like. Comenten, que esto último es lo que más me interesa. Y espero que no me lleve otros 2 o 3 años el volver a motivarme para hacer otro video.